Bien, entonces habíamos visto el teorema 91, el teorema de Tales, que nos decía que si tres o más paralelas cortan a dos o más secantes, entonces todos los segmentos que determinan en ellas son proporcionales, ¿cierto? Y la prueba la hemos hecho en base al lema 1, que era el teorema fundamental del paralelismo, el cual nos decía justamente que si tres o más rectas paralelas determinan segmentos congruentes en una secante, entonces determinan segmentos congruentes sobre cualquier otra secante. Y así, entonces quedábamos en el corolario 31, conocido como el teorema de Tales en el triángulo, lo cual nos dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo y que corte a los otros dos lados, divide estos triángulos, perdón, a estos lados en segmentos proporcionales. Entonces vamos a hacer una, si bien como es un corolario, ¿cierto? No hacemos generalmente la prueba de los corolarios, vamos a hacer algunos comentarios respecto de el teorema de Tales en el triángulo. Entonces lo que vamos a comentar es lo que nos da este corolario. Bueno, entonces, nuevamente repetimos, entonces toda recta paralela a un lado de un triángulo y que corta o intersecta a los otros dos lados, los divide en segmentos proporcionales. Entonces tenemos nuestro dibujo, ¿cierto? El triángulo ABC. Lo que podemos notar acá es que si EF es paralela al lado BC, notamos que intersecta, ¿cierto? A AB en E, a AC en F, lo que hace es dividir estos lados en segmentos proporcionales. Es decir, EA es a EB como FA o AF es a FC, ¿cierto? Y luego por propiedades de fracciones, ¿cierto? Podemos obtener relaciones equivalentes. Entonces, según lo que acabamos de decir, vamos a decir lo que afirma este corolario es que si EF es paralelo con BC, entonces, como medidas, EA es a EB como FA es a FC. Aquí utilizando la simetría, ¿cierto? Es decir, que FA y AF no solo son congruentes, sino que su medida es la misma. Bueno, por propiedades de proporcionalidad, entonces tenemos que si EA, ¿cierto? Sobre EB, vamos a dejarla así porque vamos a hacer una suma ahí. Tenemos FA y FC. Entonces recordemos que si sumamos los denominadores, y equivalentemente sus inversos multiplicativos, perdón, aquí voy a poner A también. Luego, notemos entonces que EA más EB, ¿cierto? Tenemos AB, ¿no? De la misma manera AF y FC es AC.
Es decir, de aquí obtenemos que AB es a, perdón, AB es a EB, tal como AC es a FC, y de la misma forma que AB es a AE, como AC es a AF, ¿cierto? Y así entonces vemos que justamente me divide en lados proporcionales, ¿no? Bien, estas propiedades nos permiten enunciar el siguiente corolario. El corolario número 32 nos dice que dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ellos determina cualquier recta paralela al tercer lado. Entonces, dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ellos determina cualquier recta paralela al tercer lado, ¿cierto? Y lo que quiere decir esto justamente es las relaciones que acabamos de escribir, ¿cierto? Tenemos que AB es a EB, como AC es a FC, y por otro lado, que AB es a AE, como AC es a AF. El siguiente teorema es el recíproco del corolario 31, es decir, el recíproco, ¿cierto?, del teorema de Tales en el triángulo, el cual nos dice que si una recta intercepta dos lados de un triángulo en segmentos proporcionales, entonces la recta es paralela al tercer lado del triángulo. Entonces, si antes, ¿cierto?, nos aseguraba de que una paralela a un lado que intersecta a dos lados me divide a estos lados que intersectan, ¿cierto?, en segmentos proporcionales, ahora lo que nos dice es que si la recta intercepta dos lados de un triángulo en segmentos que son proporcionales, lo que implica es que la recta es paralela al tercer lado, ¿cierto?, al lado que no intersecta. Perdón, de esto sí vamos a realizar la prueba. Ha sido enunciado como teorema, ¿no? Gracias. Para tener una idea del dibujo, vamos a considerar ABC, el triángulo, y L, una recta. Ahora, como dice la hipótesis, ¿cierto?, esta recta intersecta los lados del triángulo. Entonces vamos a decir L intersecta a B en E, y que L intersecta a AC en F, perdón. ¿Cierto? En F. Y la hipótesis nos dice que y la intercepta, ¿cierto?, a estos dos lados en segmentos proporcionales. Es decir, tenemos que AE es a EB, como AF es a FC. ¿Cierto? Entonces vamos a marcar aquí. Esas tres son nuestras hipótesis. Entonces tenemos que esta recta se intercepta a ambos lados, en E y en F respectivamente, y lo hace en segmentos proporcionales. ¿Cierto? Es decir, AE es a EB, como AF es a FC. Lo que queremos probar entonces es que EF es paralelo a BC. Bien, vamos a utilizar el quinto postulado de Euclides, o el axioma de Playfair, para señalar de que por E pasa una paralela al lado BC. Ahora,
claramente no podemos llegar y decir que esa paralela es inmediatamente L, ¿cierto? Porque si fuese así no habría nada que probar y estaríamos asumiendo por defecto lo que necesitamos probar. Entonces, claro, vamos a decir que por E pasa una recta que es paralela a BC, pero la vamos a llamar L', tal que intersecta, ¿cierto?, al lado AC en un punto que llamaremos F'. Y lo que queremos utilizar, ¿cierto? Vamos a utilizar ahí el teorema de Tal en el triángulo justamente para tener proporcionalidad de estos segmentos, pero lo que buscaremos es probar que F' en realidad es F, ¿cierto? Para decir que en realidad L' es L. Y como L' es paralela y L coincide con L', entonces L, ¿cierto?, es la paralela que estábamos buscando, o que, bien dicho, suponíamos. Entonces, generalmente cuando uno prueba cosas por construcción de ese tipo, en los cuales inmediatamente podría llegar a probar el enunciado, ¿cierto? Uno en realidad lo que debe hacer es que eh, cuenta con la existencia de esto en algún punto, en alguna recta, en alguna semirecta, pero luego hay que ver que mediante la unicidad es el punto o la recta que en cuestión estamos buscando. Entonces vamos a decir que por Playfair, por el punto E, entonces va a pasar L', que es paralela a BC, y que intercepta a C en F'. Entonces, por el corolario 31, que recordemos que es el teorema de Tales en el triángulo, se tiene que lo hace en segmentos proporcionales, ¿cierto? Entonces tenemos que AE es a EB como AF' es a F'C. Ahora, por nuestras propiedades de fracciones, vamos a apuntar acá, tenemos que AE es a EB es igual a AF como es a FC. Por otro lado, vimos que la misma relación, ¿cierto? Entonces, acá vamos a enunciar, vamos a llamar 1, ¿cierto? Aquí vamos a llamar 2. Y entonces decir de 1 y 2, ¿cierto? Entonces de 1 y 2, vamos a decir, tenemos, ay, perdón. Entonces, de 1 y 2 tenemos que AE, en realidad estamos utilizando AE, ¿cierto? Que AF es a FC como AF' es a F'C. Ahora, por propiedades de proporcionalidad, podemos invertir esta cosa, ¿cierto? Sus inversos multiplicativos. FC es a F como F'C es a F'. Es decir, aplicando nuevamente propiedades de proporcionalidad, podemos sumar
sus respectivos denominadores. Lo que es equivalente o equivalentemente. Entonces tenemos que FC más AF es AC, es a AF, como AC es a AF'. Nuevamente por propiedades de la proporcionalidad, recordemos que si teníamos esto, ¿cierto? Y había uno que era distinto, tenía que ser equivalente. Entonces en este caso, AF y AF' son iguales, ¿cierto? Entonces luego, las medidas de AF y de AF' son iguales. Si las medidas son iguales, sabemos que sí, solo sí, los segmentos, perdón, son congruentes. Y por axioma de construcción de segmentos, ¿cierto? Si F y F' están del mismo lado respecto de A, entonces por axioma de construcción de segmento, F coincide con F'. Si eso ocurre, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Tenemos que, como L' era paralelo, entonces en realidad L es paralelo, ¿cierto? En particular, nos vamos a quedar con la parte del segmento que a nosotros nos importa, que es EF, paralelo con BC, ¿cierto? Que es lo que buscamos. Muy bien. De manera similar, se pueden probar los siguientes recíprocos. Vamos a ver como corolario 33, recíproco del corolario 32, que nos dice que si dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ella determina una recta que intercepta los dos lados, entonces la recta es paralela al tercer lado. Entonces, tenemos que corolario 32 y 33, ¿cierto? Nos emplean una proposición de el tipo sí, solo sí, ¿cierto? Entonces, si dos lados del triángulo son proporcionales a los segmentos que en ella determina una recta que intercepta los dos lados, entonces es paralela. Claramente, ¿cierto? La prueba de esto se va a deber a el teorema 92, ¿cierto? Si recordamos ahí, corolario 32 nos decía su recíproco. Dos lados de un triángulo son proporcionales si la recta es paralela, ¿no? Muy bien. Vamos a anunciar entonces un nuevo o un siguiente teorema, el cual sí vamos a probar. Bueno, del corolario anterior, si... Bueno, en realidad aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Lo único que podemos decir es que, bueno, si nos dice que si dos lados del triángulo son proporcionales, entonces lo que podemos hacer acá es decir que, rápidamente, digamos, si son proporcionales de la forma AB es a AE, como AC es a AF, o bien del tipo AB es a EB, ¿cierto? Y AC es a FC, ¿cierto? Bueno, sabemos que cualquier tipo de proporcionalidad en la cual uno pueda corresponder con la más común, ¿cierto? Que era que AE es a EB, como AF es a FC, ¿cierto? Ahora, si hablamos de AB, es porque estamos pensando en la suma, ¿cierto? En la suma de AE más B. Entonces, lo que nos dice es que si eso ocurre, bueno, entonces, en este caso, que EF es paralelo con BC, ¿cierto? Eso es lo que nos está explicando el corolario 33.
Bien, entonces ahora sí nos permitimos de enunciar el teorema 93, cuyo nombre recibe propiedades métricas de la bisectriz de un triángulo. Lo que nos dice es que la bisectriz de un triángulo, divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces, en este caso, el dibujo, en el cual nos vamos a fiar, consideramos ABC un triángulo, vamos a considerar la semicrecta AV como bisectriz de este triángulo en el vértice A, de tal manera que B está en el interior del segmento BC. Y lo que queremos ver en el fondo, entonces, es una proporcionalidad, ¿cierto? Es decir, divide este lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Es decir, BV es a VC como AB es a AC. Entonces vamos a prepararnos para la demostración. El dibujo también nos puede ser de utilidad. Bien. Bien, entonces como dijimos, primero vamos a identificar nuestras hipótesis, nuestras tesis. Entonces vamos a decir sea AV bisectriz del vértice A en el triángulo ABC con V en el interior del tercer lado, ¿cierto? De BC. Es decir, V pertenece a este segmento, al interior del segmento. Veamos, es decir, aquí está nuestro por demostrar, ¿no? Veamos que VB es a VC, tal como AB es a AC. Bien, entonces el dibujo nos da el torpedo de que vamos a utilizar acá una recta paralela a la bisectriz. Entonces el teorema, el axioma, perdón, de Playfair, o quinto postulado de Euclides, ¿cierto? Su equivalente, nos asegura entonces que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela a ella. Entonces vamos a decir que por el punto C pasa una paralela. Vamos a considerar esta paralela, la vamos a llamar L, tal que es paralela a AV, y de tal manera que vamos a considerar D un punto que es la intersección entre L y la recta AB. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque vamos a tener ángulos entre paralelas, ¿cierto? Ya sea correspondientes o alternos internos. Y lo que queremos hacer en el fondo es considerar estos triángulos que vamos a formar. Bien, entonces para nuestra demostración, como dijimos, vamos a decir primero por el axioma de Playfair, por un punto exterior una recta pasa única paralela, entonces por C, vamos a decir pasa L, que es paralelo a AV,
vamos a decir además que D es el punto de intersección entre L y la recta AB. Estamos utilizando la recta AB, ¿cierto? La extensión de este segmento. Y si tenemos AV, L paralelos, tenemos AB secante, ¿cierto? Entonces, por el terno interno entre paralelas, tenemos VAC y ACD, ¿cierto? Entonces estamos utilizando alterno interno entre paralelas, ¿cierto? Luego, por ángulos alternos internos entre paralelas, vamos a decir, ¿cierto? Respecto a la secante, en este caso estamos considerando como secante AC, ¿cierto? Dos puntitos. Entonces, VAC congruente con el ángulo ACD. Ahora, por ángulos correspondientes, podemos observar BAV y ADC. Ahora considerando AB como secante. Entonces, por ángulos correspondientes, también entre paralelas, ¿cierto? Entre paralelas, voy a poner nuevamente respecto ahora de la secante, ¿cierto? AB como recta, como lo acabamos de identificar, tenemos que BAV es congruente con ADC. Lo que sí, sabemos que AV es bisectriz, por hipótesis. Entonces, como AV es bisectriz por hipótesis, sabemos que BAV es congruente con BAC. Bueno, vamos a decir pero, coma, pero como AV es bisectriz del ángulo del vértice A, entonces tenemos que el ángulo BAV es congruente con el ángulo VAC. Y de aquí, por transitividad, ¿cierto? De ahí, perdón. Entonces, por transitividad, ¿cierto? Se tiene que ADC como ángulo es congruente a ACD. Aquí. Entonces tenemos que ADC congruente con ACD. Ahora por el teorema del triángulo isósceles, entonces tenemos que el triángulo ADC lo es, ¿cierto? Es isósceles. Y si es isósceles, implica, por definición, que AC y AD son congruentes. Entonces tenemos que estos ángulos son congruentes
y por el teorema del triángulo isósceles, el triángulo ADC es isósceles y entonces el segmento AD es congruente con el segmento AC. Ahora, utilizamos el teorema de Tales en el triángulo, es decir, colorario 32, vamos hacia aquí, Tales en el triángulo. Tales en el triángulo entonces nos decía que BV, esa VC, como AB, esa AD. Sin embargo, acabamos de probar, ¿cierto?, esta congruencia. Entonces, la congruencia nos dice que como AC y AD son congruentes, entonces sus medidas son iguales, ¿cierto? Y eso nos permite probar la relación que estamos buscando, que habíamos identificado como nuestra tesis. Por lo tanto, la bisectriz de un triángulo, o perdón, de un triángulo, divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. En virtud de este teorema, podemos enunciar su recíproco, el cual enunciaremos como el teorema 94, el cual nos dice que si una recta que pasa por el vértice de un triángulo divide este lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, entonces esta recta es bisectriz del ángulo ubicado en el vértice por donde pasa dicha recta. Entonces podemos ver, ¿cierto?, el enunciado es claramente su recíproco. Entonces consideramos exactamente la misma imagen, el mismo dibujo. Y entonces vamos a primero identificar nuestra hipótesis, nuestra tesis. Entonces, por hipótesis, ¿cierto?, vamos a decir que, supongamos, en el triángulo ABC, que AV, ¿cierto?, es una recta con B en el interior del lado opuesto, ¿cierto?, de BC, tal que lo dividen en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces, tal que BV es a VC, como AB es a AC. Y lo que queremos ver, o nuestro por demostrar, ¿cierto?, es que AV es bisectriz del ángulo del vértice A. Es decir, D, ¿cierto?, del ángulo del vértice A. En otras palabras, lo que queremos probar es que BAV y VAC es congruente, ¿cierto?
Bueno, para hacer esto nuevamente empezamos de la misma manera. Es decir, considerando una recta, ¿no? Una recta que es paralela, tal como en el dibujo, ¿cierto? Podemos considerar L una recta paralela a V, nuevamente. De ciertas intersecciones entre estos puntos y así considerar alguna relación proporcional. Bien, entonces por Playfair por C pasa una paralela, vamos a llamar L, a V, ¿cierto? Nuestro candidato a bisectriz. Tal que D sea el punto de intersección entre L y AB, ¿cierto? La recta AB. Ahora, como L y AV son paralelos, entonces por el corolario 32 tenemos que BV es a BC como AB es a AD. Pero por hipótesis, tenemos que BV es a BC como AB es a AC, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que podemos ganar de acá? Por transitividad, ¿cierto? Vamos a marcar nuevamente. Entonces tenemos esas dos, ¿cierto? Y vamos a utilizar la razón VB es a VC, ¿cierto? Para decir entonces que AD es a AD como AB, perdón, es a AC. Bueno, aquí ya sabemos que por propiedades de fracciones tenemos que AC es igual a D. Y si las medidas son iguales, entonces los segmentos son congruentes. Nuevamente, esto lo que implica es que el triángulo ADC es isósceles. El triángulo ADC es isósceles y por el término del triángulo isósceles, sus ángulos los ángulos de la base son congruentes.
Entonces el ángulo ADC y el ángulo ACD son congruentes. Ahora, como tenemos rectas paralelas, podemos considerar ángulo alterno interno entre paralelas. Entonces, por otro lado, por ángulos alternos internos entre paralelas, el ángulo VAC es congruente con el ángulo ACD y vamos a colocar así, por ángulos alternos, perdón, correspondientes entre paralelos, se tiene que VAV es congruente con ADC. Entonces, por transitividad, tenemos que VAV es congruente con VAC. Entonces aquí podemos ir marcando, ¿cierto?, estas cositas. Entonces, entre estos dos tenemos la transitividad, y la transitividad que venía de ACD y de ADC, ¿cierto?, está delimitado por los ángulos de la base en el triángulo isósceles. Y así probamos entonces lo que queríamos probar, ¿cierto? Es decir, AB es bisectriz. Bien, entonces así hemos probado el recíproco, bueno, el teorema 93, ¿cierto? Las propiedades métricas de la bisectriz del triángulo y también su recíproco. Nuevamente, ambos, ¿cierto?, nos dan la condición necesaria y suficiente para, para que la bisectriz, ¿cierto?, de un triángulo me divida el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. De igual manera vamos a anunciar un siguiente teorema, el cual ahora nos habla de las propiedades métricas de la bisectriz exterior de un triángulo. Nos dice que la bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo, que no sea paralela al lado opuesto, divide exteriormente el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros lados. Entonces vemos el dibujo, nuevamente pensamos en ABC como triángulo, consideramos AV' bisectriz del ángulo exterior. Entonces, si consideramos el ángulo en el vértice A, recordemos que el ángulo exterior, ¿cierto?, no era todo lo que estaba fuera del ángulo, ¿cierto? O por así decirlo, no es todo el ángulo completo, sino que había que considerar la extensión de una de las rectas, ¿cierto?, de tal manera que el ángulo interior con el ángulo exterior fueran paralineales. Entonces, si consideramos la extensión de AB, vamos a referirnos como ángulo exterior al ángulo EAC, ¿cierto? EAC es el ángulo exterior al ángulo del vértice A. En este caso, si consideramos AV' como bisectriz del ángulo EAC, ¿cierto?, nos queda la congruencia, ¿cierto?, entre EAV' y BV''AC. Entonces lo que queremos ver es que esta bisectriz me divide exteriormente al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Es decir,
B', B', y por otro lado tengo B'C, ¿cierto? Porque son los otros dos lados. Y eso es a B como es a C. Entonces vamos a copiar todo. Vamos a copiar el enunciado para hacer la demostración y ahí vamos a aclarar, ¿cierto?, la tesis respecto de la proporcionalidad que nos está definiendo. Entonces vamos a decir que AV' es bisectriz del ángulo exterior EAC, ¿cierto? En el triángulo ABC, donde B' pertenece a la extensión de la recta BC y C está entre A y V'. Lo que queremos demostrar, si veamos que entonces V'B es a V'C como AB es a AC. Bueno, de la misma manera que hasta ahora, y como lo vemos por el dibujo, ¿cierto? Tenemos una paralela a esta bisectriz del ángulo exterior, nuevamente por el axioma de Euclides o, digo, quinto postulado de Euclides o axioma de Playfair, por el punto C, ¿cierto? Pasa una única paralela a V'. Vamos a llamar L, entonces. De tal manera que L intersectado a B es este punto D, ¿cierto? Y así podemos considerar ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Cierto? Que tenemos acá, si consideramos AC secante. De la misma manera, ahora si consideramos AB una secante, tenemos ángulos correspondientes, ¿cierto? Entonces por Playfair, entonces por el punto C pasa a L, que es paralela a V'. Vamos a decir que D, entonces el punto de intersección entre esta recta L y la recta AB, coma. Luego, por ángulos alterno e interno entre paralelas, respecto de la secante AC, ¿cierto? Respecto de la secante AC,
dos puntitos, tenemos la congruencia entre, vamos a mirar, V'AC con ACD, ¿cierto? Entonces tenemos que V'AC como ángulo es congruente con ACD. Ahora, por ángulos correspondientes entre paralelas, considerando a la secante AB, como habíamos dicho, ¿cierto? Vamos a tener que EAB' y ADC son congruentes. Vamos a decir, entonces, considerando la secante AB por ángulos correspondientes entre paralelas, los puntitos, EAV' congruente con ADC. Ahora, nuevamente, por hipótesis, se tiene que AV' es bisectriz del ángulo exterior, ¿cierto? Vamos a decir, y entonces era bisectriz del ángulo EAC, ¿cierto? Es decir, nos dice que CAV' es congruente con el ángulo B'AE o EAV'. Entonces, bueno, vamos a escribirlo al revés, ¿cierto? Solo para que quede muy claro que vamos a utilizar la transitividad respecto de ese punto, de ese ángulo, digo. ¿Cierto? Y acá, ¿cierto? Entonces luego, por transitividad, entonces tenemos que ADC es congruente con ACD. Y nuevamente, como lo hemos hecho hasta ahora, por el teorema del triángulo isósceles, en el triángulo ADC, en el triángulo ADC, es isósceles, ¿cierto? Por lo tanto, AD y AC son congruentes. Nuevamente por el corolario del teorema de el triángulo, entonces vamos a tener una proporcionalidad dada en la cual podemos reemplazar AC, ¿cierto? Y ahí obtenemos lo que buscamos. Entonces, para concluir, y por teorema del triángulo isósceles, si no me equivoco era como el 15, algo así, ¿no? Del triángulo isósceles, se tiene que el triángulo ADC lo es, y por lo tanto AD congruente con AC, donde por corolario 32 es decir, el
teorema tal en el triángulo, ¿cierto? Tenemos que V'B es a V'C, como AB es a AD, y por la igualdad de arribita, o la congruencia de esta congruencia, ¿cierto? Que sabemos que implica que las medidas son iguales. Entonces, equivalentemente, tenemos que en vez de AD podemos colocar AC, ¿cierto? Y prueba la relación que buscamos. Así, el recíproco de este teorema también se puede enunciar, cuya demostración la vamos a dejar como ejercicio, dado que ya sabemos que es hacer la misma construcción. Vamos a enunciar el teorema 96. Vamos a presentarlo como el recíproco del anterior, y dirá entonces que una recta que pase por el vértice de un triángulo y divida a esta prolongación del lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, es bisectriz del ángulo exterior ubicado en este vértice. Entonces el teorema 95-96 nuevamente es condición necesaria y suficiente. La bisectriz me divide entonces en esta proporción, o bien, si se tiene dada esta proporción respecto a sus lados, implica que esta secante es bisectriz del ángulo exterior del triángulo. Ángulo exterior ubicada justamente en este vértice, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí la clase de hoy. Vamos a continuar después con divisiones armónicas y anarmónicas, y para que sea, digamos, todo un conjunto, ¿cierto? Desde que comenzamos y no dejar tan a medias, vamos a dejar hasta aquí. Ya hemos probado suficientes teoremas, ¿cierto? Hemos incluido proposiciones importantes, dado que son todos con condiciones necesarias y suficientes, ¿cierto? Hemos visto hartos teoremas y su recíproco, en este caso. Lo que normalmente, ¿cierto? Sabemos que no es válido. No siempre el recíproco es verdadero para una propuesta dada.